Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento y que, sin duda, los va a dejar con la boca abierta. Así que abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en la impactante noticia que involucra a Halil y Esla, y créanme, esto es algo que nadie se esperaba. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a que den ese pequeño clic en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras fascinantes actualizaciones. Han pasado solo unos pocos días del inicio de este 2026, y ya tenemos una bomba informativa que ha explotado en todos los titulares. La noticia sobre Halil y Esla ha sido, para decirlo suavemente, una sorpresa mayúscula. Muchos de nosotros los conocemos, hemos seguido sus carreras, sus proyectos, y en muchos casos, hemos admirado su talento y su trayectoria. Sin embargo, lo que se ha revelado ahora cambia por completo la perspectiva que teníamos de ellos, o al menos de su situación actual. La fecha del 3 de enero de 2026 quedará marcada en la memoria de muchos como el día en que la verdad salió a la luz, y vaya si ha sido una verdad contundente. Pero, ¿de qué se trata exactamente esta impactante noticia? Bueno, para ser claros y directos, se trata de un giro en la vida personal y profesional de Halil y Esla que ha dejado a todos desconcertados. Durante un tiempo se había rumoreado, se habían especulado, pero nada concreto salía a la luz. Y de repente, como un rayo en cielo despejado, la información oficial, o al menos la que ha trascendido de forma más creíble, nos ha golpeado. Es una noticia que involucra un cambio significativo, un evento que probablemente redefinirá el futuro de ambos en el ámbito que los ha catapultado a la fama. No estamos hablando de un simple rumor pasajero, sino de algo que tiene el potencial de alterar el panorama de la industria y de la opinión pública. Para empezar a desgranar esta noticia, debemos remontarnos un poco. Halil, a quien muchos recordamos por su carisma y sus papeles en producciones de gran éxito, y Esla, cuya voz y presencia en el escenario la han convertido en una figura icónica, parecían estar en la cúspide de sus carreras. Sus carreras individuales han sido meteóricas, cada uno con sus propios logros y reconocimientos. Sin embargo, la dinámica que se ha revelado ahora sugiere que, detrás de las cámaras, o quizás en sus vidas privadas, las cosas estaban tomando un rumbo muy diferente al que proyectaban públicamente. La noticia específica gira en torno a un anuncio que ha sido recibido con una mezcla de asombro, sorpresa y, en algunos casos, incluso preocupación por parte de sus seguidores. Se trata de una decisión importante, un paso que, sin duda, requerirá una considerable fortaleza y adaptación. Los detalles que han trascendido hablan de una separación, no solo en el ámbito profesional, sino también, y esto es lo más sorprendente, en el ámbito personal. Y no me refiero a una simple colaboración que ha llegado a su fin, sino a algo mucho más profundo y personal, algo que impacta directamente en sus vidas y por ende en la forma en que podríamos verlos en el futuro. Durante mucho tiempo se ha especulado sobre la relación entre Halil y Esla. Algunos creían que eran grandes amigos, otros que compartían un vínculo profesional muy estrecho. Pero lo que pocos imaginaban es la profundidad de esa conexión, y cómo su eventual, y ahora confirmada, separación, podría ser tan impactante. La noticia sugiere que tras un periodo de tiempo considerable, han decidido tomar caminos separados. Y esto, para muchos, es lo que ha generado el mayor impacto. No se trata de un desacuerdo público o de una disputa trivial, sino de una decisión meditada y, según se insinúa, consensuada, que marca un antes y un después. ¿Qué significa esto para sus carreras? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Veremos a Halil en nuevos proyectos sin la presencia de Esla? ¿Continuará Esla su camino artístico de forma independiente, quizás explorando facetas que antes no habíamos visto? La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo, y la colaboración entre artistas puede ser una fuerza poderosa. Cuando esa fuerza se disuelve, las repercusiones pueden ser significativas. Y en el caso de Halil y Esla, dada la magnitud de sus talentos y la influencia que ejercen, su separación podría generar un vacío, o quizás abrir nuevas oportunidades y direcciones. Además del impacto en sus carreras, esta noticia también nos hace reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. La presión, la exposición constante, los horarios exigentes, son factores que pueden poner a prueba incluso los lazos más fuertes. Y lo que ha ocurrido con Halil y Esla, aunque aún estamos desentrañando todos los detalles, parece ser una prueba de ello. Es un recordatorio de que, detrás de los focos
Y los aplausos, hay personas con vidas complejas, con desafíos y con decisiones difíciles que tomar. La forma en que esta noticia ha salido a la luz también ha sido un factor clave en su impacto. No ha sido un anuncio gradual o una filtración controlada. Ha sido, por lo que parece, una revelación repentina, que ha cogido a muchos por sorpresa. Los medios de comunicación se han volcado en ello, y las redes sociales han explotado con comentarios, análisis y especulaciones. Es el tipo de noticia que genera conversación, debate y, por supuesto, mucha curiosidad. Por otro lado, también debemos considerar la perspectiva de los propios Alil y Esla. Aunque no tenemos acceso directo a sus pensamientos más íntimos, es justo suponer que esta decisión no ha sido fácil. Tomar la decisión de separar caminos, especialmente cuando hay una conexión tan fuerte, ya sea profesional o personal, requiere valentía y una profunda reflexión. Es un momento de transición, y como en toda transición, puede haber sentimientos encontrados. En cuanto a los motivos específicos, bueno, aquí es donde entra la especulación. Si bien los comunicados oficiales suelen ser generales, a menudo dejan entrever la complejidad de la situación. Podríamos estar hablando de diferencias creativas, de metas individuales que se han distanciado, o simplemente de la evolución natural de las relaciones humanas. Lo que sí parece claro es que no se trata de un evento aislado, sino del resultado de un proceso. Lo que más me llama la atención de esta noticia es la magnitud del impacto que ha tenido. Alil y Esla son figuras muy queridas en sus respectivos ámbitos. Han tocado la vida de muchas personas a través de su arte. Y ahora, al separarse, no solo están reconfigurando sus propias trayectorias, sino que también están afectando, de alguna manera, a la forma en que su público los percibe y se relaciona con su trabajo. Es un fenómeno fascinante de observar cómo las vidas de los artistas y la conexión con sus fans se entrelazan de maneras tan profundas. Para concluir este capítulo de la noticia, es importante recalcar la naturaleza impactante y sorprendente de este anuncio. El 3 de enero de 2026 ha sido un día que quedará registrado como el momento en que se confirmó la separación de Alil y Esla. Esta noticia no solo ha resonado en el mundo del entretenimiento, sino que también ha generado una conversación más amplia sobre las relaciones, las carreras y las transiciones en la vida. Así que, en resumen, la gran noticia de hoy es la confirmación de que Alil y Esla han decidido separar sus caminos. Un anuncio que ha tomado a muchos por sorpresa y que, sin duda, abrirá un nuevo capítulo en sus vidas y carreras. Hemos desgranado lo que esta noticia implica, las posibles repercusiones y la forma en que ha impactado a su público. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero de verdad que les haya resultado intrigante y les haya ofrecido una perspectiva clara sobre este acontecimiento. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Estaban esperando algo así? ¿Cómo creen que esto afectará a sus futuras carreras? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.